Voy a explicaros qué significado tienen y cómo se hacen las operaciones con vectores. Empecemos por la suma de vectores. Recordad que los vectores son como flechas. Entonces, si yo quiero sumar dos vectores, uno que llamo u y otro que llamo v, para hacerlos gráficamente el significado es que coloco el vector v justo donde ha terminado el vector u. Es decir, digamos que posiciono primero el vector u en el origen de coordenadas y lo coloco. Y donde ha terminado el vector u, coloco el siguiente vector que es el v. Ese sería el razonamiento de cómo es una suma, ¿vale? El resultado, por lo tanto, va a ser otro vector. Y el origen, es decir, el punto donde empieza el vector suma, es el origen del primero de ellos y el extremo es el extremo del segundo, que ahora veremos en el dibujo que en realidad es como si fuera la diagonal del paralelogramo que forman los dos vectores. ¿De acuerdo? Vamos a verlo gráficamente luego, pero analíticamente es mucho más sencillo todavía. ¿Por qué? Porque si yo tengo sus coordenadas, las de u, que llamo x1 y 1, y las de v, que llamo x2 y 2, sumar los dos vectores es sumar las x y sumar las y. Así que más fácil no puede ser. Lo vamos a ver con el ejemplo gráficamente. Bien, imaginad aquí que tengo el vector u que es 2, 4. Así que yo puedo situar el vector u colocándolo en el origen de coordenadas. Y me voy 2 a la derecha y 4 hacia arriba. Y así coloco el vector u. ¿Vale? Lo he posicionado en el origen, porque me resulta más cómodo. Bien, ahora me dan otro vector, que es el vector, por ejemplo, 3 menos 1. Debería irme 3 a la derecha y 1 hacia abajo. ¿Pero dónde lo pongo? Lo pongo justo donde ha terminado u. Así que, donde termina u, pongo 3 a la derecha y 1 hacia abajo y coloco v. ¿Vale? Así que u más v, que hemos visto que va a ser la suma de las x y la suma de las y, debería dar 5, 3. Y eso es otro vector, que me dice 5 a la derecha y 3 hacia arriba. Efectivamente, si vosotros situáis ese vector, 5 a la derecha y 3 hacia arriba, curiosamente es el vector que empieza donde empezó u y termina donde terminó v. O sea que el origen es el origen de u y el extremo es el extremo de v. ¿De acuerdo? El vector rojo es la suma de los dos. Eso es el concepto gráfico. Pero habéis visto que analíticamente es una suma. Así que más fácil no puede ser sumar vectores. Realmente, esta línea roja, que es el vector que me ha salido suma, es la diagonal del paralelogramo que forman el vector verde y el azul. ¿Vale? Si hiciéramos un paralelogramo, precisamente es la diagonal que ha salido. ¿Vale? Ese es el concepto gráfico. Bien. Para restar, primero tenemos que hablar de cuál es el vector opuesto. Igual que cuando restamos números, tenemos que saber cuál es el opuesto de un número. Vale, pues el vector opuesto a otro es aquel que tiene el mismo módulo, la misma dirección, es decir, está sobre la misma recta, pero va justo en sentido contrario al otro. Por ejemplo, si yo tengo un vector u que llamo x1 y 1, el vector opuesto le llamo menos u. Y precisamente las coordenadas son las mismas que las de u, pero cambiadas de signo. Menos x1 y 1. Así que, ¿qué va a ser restar dos vectores? Pues es tan simple como sumar al vector u el opuesto de v. Si ya sabemos cómo se suma, pues lo que hago es sumar el opuesto del vector v. ¿Vale?
Vamos a ver el mismo ejemplo de antes. Por ejemplo, 2, 4. Lo situamos otra vez. 2 a la derecha, 4 hacia arriba. Ya he colocado U. Ahora debería colocar menos V. Pero primero, si V es 3 menos 1, ¿cuánto es menos V? V es S, 3 menos 1. Pero yo no quiero sumar V, quiero restarlo. Así que voy a calcular menos V, cambiando de signo a cada una de las coordenadas, es decir, 3 a la izquierda y 1 hacia arriba, y si os dais cuenta, este vector, que es el opuesto, mide lo mismo que el otro, está en la misma dirección, pero va justo en el sentido contrario. ¿Vale? Eso significa opuesto. Así que, ¿qué he conseguido? Pues colocar después de U el vector opuesto de V. Y eso va a ser la resta. Si lo hago directamente con coordenadas, pues lo que tengo que hacer es restar la X y restar la Y. Así de simple. Que el resultado debe salir menos 1, 5. El menos 1, 5, si me muevo desde el principio 1 hacia la izquierda y 5 hacia arriba, fijaos, coincide casualmente que termina donde ha terminado ese, el menos V. Así que, ¿cuál es el vector V? Perdón, U menos V. El que empieza donde empezó U y termina donde terminó menos V. ¿Vale? Tenemos el vector rojo, ese vector es la resta de los dos. ¿Vale? ¿Qué significado tiene multiplicar un vector por un número? Pues el significado que tiene básicamente es cambiarle de tamaño. Si yo multiplico un vector por un número, su dirección va a seguir siendo la misma. Y lo que voy a hacer es cambiarle de tamaño. Y si además el número por el que multiplico es negativo, le puedo cambiar de sentido. Le mando al sentido contrario. El módulo se multiplica y el sentido cambia si el número es negativo y sigue siendo el mismo si es positivo. De forma analítica, es decir, con números, va a ser sencillísimo. Si el vector U tiene de coordenadas x1 y 1 y quiero multiplicar el vector U por un número que llamo k, por ejemplo, pues las coordenadas va a ser multiplicar k por cada una de las coordenadas de ese vector. Así de simple. Es una multiplicación de números. Si yo tengo este vector, 2, 3, ¿cuánto debería ser 2u? Pues multiplicar cada coordenada por 2. O sea que debería ser el vector 4, 6. Vale. ¿Qué significa u? 2, 3. 2 a la derecha, 3 hacia arriba. Ese es el vector u. Y si yo quiero tenerlo dos veces, pues ahora lo coloco otra vez desde donde ha terminado, 2 a la derecha y 3 hacia arriba. Y si los uno, lo tendré dos veces, ¿verdad? Dos veces resulta que coincide con 4, 6. Si os fijáis, ¿qué me ha pasado ahora cuando he unido los dos? Pues que he movido 4 a la derecha y 6 para arriba. Así que, un ejercicio bastante simple. Voy a colocar otro vector. 1 menos 2. 1 a la derecha y 2 hacia abajo. Bien, ahora en vez de multiplicar por 2, voy a multiplicar por un número negativo, por menos 3. Es decir, cada coordenada del vector v la multiplico por menos 3. Menos 3 por 1 y menos 3 por menos 2. Vale. Resulta que el vector... Uy, le he llamado u y debería haber puesto 3v. ¿Vale? Eso es un error aquí en la presentación. Bueno, vosotros llamadle v. Bien. Menos 3u es coger el vector opuesto de v y ponerlo 3 veces. Claro, si yo coloco el opuesto 3 veces, es decir, me voy en la misma recta, pero justo al revés,
El opuesto debería hacer 1 a la izquierda y 2 para arriba, 1 a la izquierda, 2 para arriba, 1 a la izquierda, 2 para arriba, 3 veces. Si los uno, precisamente, ¿qué va a salir? Pues 3 a la izquierda y 6 hacia arriba, que coincide con lo que hemos hecho al multiplicar las coordenadas. Menos 3, 6 es el vector que une esos tres vectores opuestos de v. ¿Vale? O sea que multiplicar vectores es también muy sencillo. Vectores por número. Y la última operación es lo que llamamos combinación lineal. Combinación lineal es mezclar operaciones con varios vectores. Dos vectores distintos y multiplicar, sumar, restar, etc. Es mezclar un poco todo. ¿Vale? Decimos que un vector u es combinación lineal de otros dos, por ejemplo v y w, si hay dos números a y b, de forma que u es a por v más b por w. En resumen, el vector u es una mezcla de operaciones de v y w. ¿Vale? Eso es lo que significa combinación lineal. Es una mezcla de operaciones con los otros dos. Por ejemplo, si yo tengo el vector u, que es 7 menos 2, y el vector v, que es 1, 2, y el vector w, que es 2, 4, lo que queremos es que el vector u, 7 menos 2, sea una mezcla de operaciones de v y de w. Vamos a ver qué valores deberá tener a y b para que eso ocurra, para que el resultado me salga el vector u. Entonces, ¿cómo hago aquí? Pues yo no puedo mezclar coordenadas. Lo que digo es, vale, yo voy a multiplicar a por 1, 2 y b por 2 menos 4. Pero luego tengo que sumar, así que tendré que sumar a por 1, que es a, más b por 2, que es 2b. No mezclo las x con las y, las x separadas y las y separadas. Lo mismo hago con las coordenadas y. Aquí tendré que multiplicar 2 por a o a por 2, ¿vale? 2a, eso es la y. Y aquí tendré que multiplicar b por menos 4, que es menos 4b. Eso es una operación. Vale, pues dos vectores son iguales si las coordenadas son idénticas. Así que voy a separar. El valor de 7 tiene que ser a más 2b. Y el valor de menos 2 deberá coincidir con 2a menos 4b. ¿Qué es esto? Un sistema de ecuaciones. Así que lo resuelvo por reducción, por ejemplo, multiplicando por 2 arriba y por menos 1 abajo, y me sale que b es 2. Y si b es 2, sustituyo la b por 2, por ejemplo, arriba, y digo 7 es igual a más 2 por 2, y a es 3. Así que ya he conseguido ver que el vector u es lo mismo que 3 veces el vector v más 2 veces el vector w. He conseguido esa relación que hay entre ellos. El vector u es una mezcla de operaciones con v y con w. Gráficamente lo podríamos ver. Si yo coloco el vector u, que es 7 a la derecha y 2 hacia abajo, sería este. Vale, pero resulta que he observado que el vector u es 3 veces v. Así que voy a poner 3 veces v. V tengo que irme 1 a la derecha, 2 hacia arriba. Pero lo tengo que poner 3 veces. Así que vuelvo a ponerle una vez y vuelvo a ponerle otra vez. Y termino ahí. Ahora, donde he terminado, tengo que añadir 2 veces w. W es 2 menos 4, 2 a la derecha y 4 hacia abajo. Así que tengo que irme 2 hacia la derecha y 4 hacia abajo. Ese es el vector W. Pero lo tengo que poner 2 veces, me dice aquí.
Voy a ponerlo otra vez. Y efectivamente, si os dais cuenta, ¿dónde termina? Termina donde debería terminar, en el final del vector u, porque hemos conseguido ver que u es lo mismo que juntar 3 veces v y de donde termina juntar 2 veces w, ¿vale? Bueno, el estudio de estas operaciones requiere dos tipos de cosas. Una es la forma analítica, que es muy fácil, que son operaciones con números, y la otra es la forma geométrica, que simplemente es para confirmar y comprobar que eso funciona. La forma geométrica, pues no la voy a pedir en casi ningún ejercicio, simplemente ya digo que es como una comprobación, no la necesitamos, ¿vale?